¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede con tu cuerpo después de la muerte? No hablamos únicamente de la descomposición física o del destino final de tus restos mortales, sino de lo que esto representa ante los ojos de Dios. En un mundo donde cada vez más personas optan por la cremación, la pregunta que resuena en el corazón de muchos cristianos es: ¿interfiere esta elección en la promesa de la resurrección? La decisión sobre cómo tratamos nuestro cuerpo tras la muerte no es solo práctica, puede tocar el núcleo de nuestra fe. Y hoy exploraremos juntos esta profunda cuestión a la luz de la Biblia, la historia y la espiritualidad cristiana. La cremación, antes vista con cierta desconfianza por muchos cristianos, se ha convertido en una elección cada vez más común. En varios países, más de la mitad de las personas ya opta por este procedimiento, y los especialistas prevén que ese número podría alcanzar el 70% en las próximas décadas. Los motivos son variados: economía, practicidad, impacto ambiental. Pero ¿es que estamos tomando esta decisión únicamente por conveniencia? ¿O estamos pasando por alto una enseñanza más profunda de las Escrituras? Antes de continuar, si valoras temas que unen fe, reflexión y sabiduría bíblica, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí siempre buscamos ofrecer contenidos que van más allá de la superficie, invitándote a un viaje espiritual transformador. Ahora, volviendo a la pregunta que nos impulsa hoy, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la cremación? La práctica en sí consiste en someter el cuerpo a temperaturas altísimas, generalmente por encima de los 900 grados Celsius, hasta que solo quede un fino polvo, compuesto por fragmentos de huesos triturados. Pero la duda que surge es: ¿interfiere este proceso en la promesa de Dios de resucitar nuestros cuerpos en el último día? Desde el inicio, la Biblia nos presenta una visión sagrada del cuerpo humano. En Génesis 2:7, leemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra y que Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Más adelante, en Génesis 3:19, tras el pecado, Dios declara: polvo eres, y al polvo volverás. Esta frase se utiliza con frecuencia para justificar la cremación, como un regreso rápido al polvo. ¿Pero sería ese el sentido pretendido por Dios? ¿O hay algo más profundo en esta declaración? El cuerpo humano, para el cristiano, no es simplemente un envoltorio desechable. Pablo, en 1 Corintios 6:19, afirma que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esto nos lleva a considerar que, incluso después de la muerte, ese cuerpo merece respeto, honor y dignidad. No se trata únicamente de materia, se trata de un templo que fue habitado por Dios. En la Biblia vemos que la práctica predominante entre el pueblo de Dios era el sepulcro. Abraham compró una cueva para enterrar a Sara. José pidió que sus huesos fueran llevados de Egipto a la tierra prometida. Moisés, aunque su tumba nunca fue hallada, fue sepultado por el mismo Dios. Estos actos no eran simples rituales culturales, reflejaban una fe profunda en la continuidad de la vida tras la muerte y en la esperanza de la resurrección. Y aún así, encontramos en la Biblia un episodio curioso y a menudo olvidado. Tras la muerte del rey Saúl y de sus hijos, sus cuerpos fueron deshonrados por los enemigos. Un grupo de israelitas valientes los rescató, quemó los cuerpos y enterró los huesos debajo de un árbol en Jabes. Esto muestra que, en ciertas circunstancias, la cremación no fue condenada, sino utilizada como un acto de dignidad ante una tragedia. La pregunta entonces permanece: ¿qué determina si la cremación es aceptable o no ante los ojos de Dios? ¿Es el método en sí o la motivación que lo respalda? En muchos textos bíblicos, el fuego aparece con doble significado. Puede representar purificación, como en el caso del fuego que cayó sobre el altar de Elías, o el fuego de la zarza ardiente, donde Dios habló con Moisés.
pero también simboliza juicio, como el que destruyó Sodoma y Gomorra. La conexión del fuego con el cuerpo humano tras la muerte puede, por lo tanto, asumir diferentes interpretaciones, algunas que elevan y otras que intimidan. Pero el punto más importante quizás sea este: la promesa de la resurrección no está condicionada al estado físico del cuerpo. Pablo, al escribir a los corintianos, dice que el cuerpo se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Esto quiere decir que, independientemente de si ha sido sepultado, descompuesto, cremado o perdido en el mar, Dios tiene el poder para resucitar a sus hijos en un cuerpo glorificado. La fe cristiana no se fundamenta en la integridad del cuerpo, sino en la fidelidad de Dios. Él no necesita huesos, carne o cenizas para llevar a cabo su obra. Después de todo, Él creó al hombre del polvo y puede recrearlo tantas veces como desee. La resurrección es una obra divina y no depende del método de sepultura. Sin embargo, es importante considerar cómo tratamos el cuerpo tras la muerte. Aunque la cremación no impida la resurrección, la forma en que nos despedimos de nuestros seres queridos o planificamos nuestra propia partida transmite un mensaje. Estamos expresando algo sobre lo que creemos, sobre el valor que otorgamos a la creación de Dios, sobre nuestra esperanza en lo que vendrá. La decisión entre entierro y cremación, por lo tanto, debe tomarse con reflexión, oración y paz en el corazón. No por presión social, moda o economía, sino basándonos en nuestra fe, nuestra esperanza y en el respeto a la dignidad del cuerpo. En los tiempos actuales, muchos ven la cremación como una solución más ecológica. De hecho, consume menos espacio, evita el uso de madera y metales y reduce la aplicación de productos químicos. Pero, una vez más, el criterio principal no debe ser únicamente el ambiental. La Biblia nos llama a cuidar la creación, pero también a honrar el cuerpo como templo del Espíritu. Existe un equilibrio entre la responsabilidad ecológica y la reverencia espiritual que debe buscarse con sabiduría. Además, hay una dimensión cultural y familiar involucrada. En muchas familias, el entierro es una tradición respetada por generaciones. Para otras, la cremación se ha vuelto común, ya sea por influencia social o por nuevas visiones del mundo. Independientemente de ello, la pregunta que debe guiar nuestras decisiones es: ¿está esto alineado con mi fe? ¿Estoy actuando con convicción o simplemente siguiendo lo más fácil? A lo largo de la historia de la Iglesia, se han adoptado diferentes posturas. La Iglesia Católica, por ejemplo, durante siglos se opuso a la cremación, pero hoy la permite siempre que no represente una negación de la fe en la resurrección y que las cenizas sean tratadas con respeto. Las iglesias protestantes, en su mayoría, dejan la decisión en manos del fiel, enfatizando la esperanza en la vida eterna más que el método utilizado. Lo más importante al final no es lo que hacemos con el cuerpo, sino la fe con la que lo hacemos. Cuando elegimos con reverencia, cuando honramos a Dios hasta en los últimos detalles, incluso una decisión práctica como esta puede convertirse en un acto de adoración. Otra cuestión que surge al optar por la cremación es: ¿qué hacer con las cenizas? Algunas personas eligen esparcirlas en lugares significativos, como jardines, montañas o en el mar. Otras prefieren mantenerlas en casa o depositarlas en columbarios. Pero la pregunta esencial persiste: ¿reflejan estas decisiones respeto y fe? En la tradición cristiana, el cuerpo, incluso después de la muerte, es visto como digno de cuidado. Por ello, muchos líderes religiosos sugieren que las cenizas, una vez cremadas, sean enterradas o colocadas en un lugar sagrado, donde puedan reposar con dignidad. Esto no se trata de superstición o ritual vacío, sino del mensaje que dejamos a los vivos.
el de que creemos en un Dios que valora el cuerpo humano, incluso después de que la vida se haya ido. En 1 Corintios 6:19, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta verdad no expira con la muerte. La forma en que tratamos nuestros cuerpos refleja nuestra reverencia por la creación de Dios. Al elegir la cremación o el entierro, debemos considerar: ¿estoy tratando este cuerpo con la dignidad que merece? ¿Estoy transmitiendo un mensaje de fe o simplemente respondiendo a presiones externas? Vivimos en una época en que la ciencia y las preocupaciones ecológicas moldean muchos de nuestros hábitos. Y con razón. Después de todo, estamos llamados a ser administradores de la creación de Dios. La cremación, en ese sentido, es vista por muchos como una alternativa más sostenible. Ocupa menos espacio, evita el uso de ataúdes de madera, no contamina el suelo con metales pesados o productos químicos. Sin embargo, esto no significa que sea una decisión puramente técnica. La fe cristiana nos invita a ir más allá de la lógica humana. Sí, debemos cuidar el planeta, pero también debemos cuidar aquello que Dios creó como sagrado, y eso incluye el cuerpo humano. El desafío reside en encontrar ese equilibrio, honrar la creación sin deshonrar el cuerpo, respetar el ambiente sin comprometer la dignidad espiritual de lo que fue templo del Espíritu. En muchas culturas, el ritual de la muerte revela lo que una sociedad cree acerca de la vida. No es diferente en el cristianismo. Abraham lloró por Sara antes de enterrarla. Los discípulos prepararon el cuerpo de Jesús con especias y aceites, aún sabiendo que él estaba muerto. Estos gestos no fueron simples formalidades, fueron expresiones de fe, de amor y de esperanza. Así, la decisión entre cremación y sepultura va más allá del método. Es un reflejo de nuestra fe. Cuando elegimos con conciencia, cuando hacemos de ello un acto de honor a Dios, estamos testificando hasta el final. Y ese testimonio no termina con nuestra vida. Permanece como un legado para los que quedan. No todos los cristianos piensan de la misma manera sobre este asunto. Algunas denominaciones más tradicionales insisten en que el sepulcro es la forma más bíblica y adecuada de tratar el cuerpo. Otras ven la cremación como aceptable, siempre que se realice con reverencia y sin negar la fe en la resurrección. Y aún hay quienes dejan esta elección completamente en manos del creyente, entendiendo que Dios no se ata al método, sino a la intención del corazón. Lo importante es que cada decisión se tome con claridad, conciencia y paz. Si estás reflexionando sobre esto para ti mismo o pensando en cómo orientar a alguien que amas, el mejor camino es el de la oración y la escucha atenta a la voz de Dios. Él es el único que conoce nuestro corazón y entiende nuestras motivaciones más profundas. Cuando alguien opta por la cremación, el qué hacer con las cenizas puede convertirse en un dilema. Esparcirlas puede parecer poético, pero también podría despojar de simbolismo el descanso eterno. Guardarlas en casa puede ser un gesto de afecto, pero podría generar confusión espiritual en los que quedan. La Biblia no ofrece un mandamiento específico sobre esto, pero los principios de reverencia y testimonio nos ayudan a discernir. Enterrar las cenizas en un lugar sagrado donde puedan aguardar el día del Señor podría ser una forma equilibrada de unir la práctica moderna y la fe antigua. Después de todo, la tumba, o lugar de descanso, no es solo un final, sino un recordatorio de que aún hay algo por venir. La muerte no es el fin de la historia. Cuando reflexionamos sobre la forma en que tratamos los cuerpos tras la muerte, inevitablemente llegamos a considerar lo que creemos acerca de la vida. Para el cristiano, la muerte es solo un tránsito. La verdadera vida está en Cristo, y es por eso que la resurrección es un pilar innegociable
de nuestra fe. En Filipenses 3, 20-21, Pablo afirma: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Ese es el enfoque, esa es la esperanza. Pase lo que pase con nuestro cuerpo terrenal, será transformado, no por nuestras manos, sino por las de Dios. La forma en que elegimos despedirnos del cuerpo puede convertirse en una expresión de esa esperanza. Podemos decidir con confianza, sin miedo o confusión, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en la eternidad. No se trata de una perfección ritual, sino de sinceridad espiritual, de un corazón alineado con la voluntad del Padre. Por ello, más importante que lo que hacemos con los restos mortales es lo que hacemos con la fe mientras vivimos. La decisión entre cremación y sepultura puede ser el último acto terrenal que realizamos y puede muy bien ser el primer testimonio que dejamos tras nuestra partida. El mismo cuerpo de Cristo fue tratado con dignidad y amor después de su muerte. José de Arimatea pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo. Lo envolvió en lino limpio, lo colocó en una tumba nueva. Las mujeres trajeron perfumes y ungüentos. Todo esto muestra que incluso en la muerte, el cuerpo del Señor fue honrado. ¿Cómo entonces podemos reflejar ese mismo cuidado en nuestras decisiones? ¿Cómo podemos, incluso en ese momento final, transmitir una fe viva? La respuesta no reside en fórmulas, sino en la convicción. Cada uno debe buscar en Dios la certeza de qué hacer y luego actuar con serenidad. Y si este contenido te ha hecho reflexionar profundamente, te invito una vez más a suscribirte al canal. Aquí buscamos crecer juntos, entendiendo los misterios de la fe con respeto, reverencia y sabiduría. Continuando, debemos recordar que la Biblia, aunque no ofrece reglas explícitas sobre la cremación, nos brinda una lente a través de la cual podemos ver todas las cosas. La lente de la esperanza. Todo lo que hacemos, ya sea en la vida o en la muerte, debe ser para la gloria de Dios. Y esa gloria no se expresa solo en grandes hechos, sino también en pequeños gestos, incluso en la manera en que tratamos el cuerpo tras la muerte. Este cuerpo, a pesar de ser frágil, fue creado por Dios. Llevó el Espíritu Santo, vivió experiencias, oraciones, sacrificios, alegrías. Fue el instrumento por el cual manifestaste el amor de Cristo al mundo. ¿Cómo no tratarlo con honor? E incluso si la elección recae en la cremación, eso no significa pérdida de fe. Si se hace con reverencia, puede ser, sí, un acto de testimonio. Lo que no podemos permitir es que el descuido, la comodidad o la banalidad guíen nuestras decisiones. El cristiano está llamado a vivir con propósito y a morir con significado. Cada elección, incluso la final, debe ser una extensión de la fe que profesamos. La muerte no es el fin, sino el punto de partida hacia la eternidad. Y si ella es la puerta a algo mayor, entonces todo lo que la rodea debe reflejar la gloria de ese destino. El cuerpo retorna al polvo, pero el alma encuentra su destino eterno. Ya sea por entierro o cremación, lo más importante es que la decisión refleje fe, reverencia y confianza en Dios. La resurrección no depende de la forma, sino de la promesa de Cristo. Honrar el cuerpo es una forma de adorar a aquel que lo creó. Vive y muere con la mirada puesta en la eternidad. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Que esta reflexión traiga paz a tu corazón y guíe tus elecciones con sabiduría, fe y esperanza. Hasta el próximo video.